La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que estén bien. 19:03, arranca La Máquina de Pensar con Nano en controles de emisión, ahí volanteando la máquina en este viernes frío y semi lluvioso que hay aquí en la Ciudad Vieja, al menos. Amigos, esta semana hemos estado hablando, no dedicados a un tema, a La Máquina de Pensar, sino que hemos estado hablando de distintos temas. Hablamos de la biografía de Sereñi, el miércoles estuvo Gerardo Caetano, el lunes estuvimos hablando, no me acuerdo de qué, pero bueno, el tema que hoy vamos a hablar de teatro con alguien que ya hablamos la semana pasada, así que vamos a volver a hablar por teléfono. Hablamos por teléfono, vamos a volver a hablar aquí en presencia. Alberto Simber, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ya, ¿no? Ya buenas noches, sin duda. Estamos, sí. En invierno, por lo menos, sí. Ya está ahora, sí, medio frío, húmedo, sí, como decís, y previo, bueno, a un fin de semana largo, ¿no? Claro, un fin de semana largo. Ideal para ir al teatro. Sí, por Alberto Simber, ustedes ya lo conocen. Bueno, hablamos del fin de semana pasado, pero aparte hemos hablado varias veces. Alberto Simber es un actor, es un director y teatral que yo te decía la broma el viernes pasado, que siempre apunta alto, ¿no? Siempre apunta a grandes autores. En este caso Dario Fo, el premio Nobel de 1997, el italiano, el comediante italiano. Sí, el gran Dario Fo, como tan cuestionado también por este premio Nobel, ¿no? Cuestionado, bueno, porque bueno, es un autor que siempre es un autor que siempre que está quizás del lado del que critica, ¿no? En el buen sentido, sí. ¿No? A nivel político, bueno, toda su dramaturgia se direcciona justamente en su visión, su visión muy particular de la realidad y su cuestionamiento justamente de la realidad social y política y bueno, también religiosa, ¿no? Y sobre todo en determinadas épocas, más allá de que, bueno, todavía sigue vivito y coleando a sus 90 años. Es impresionante, pero estamos hablando de alguien que, digamos, en los 70 sí, podría considerarse un autor comprometido con todo lo que significaba en aquellas épocas, digamos, y con un teatro casi diría combativo, por lo menos en el sentido sí, de la sátira, digamos, tratando de ir al tuétano, digamos, sí, tratando de ir hasta lo más profundo y aparte a veces con discurso abiertamente político, ¿no? Algo que digo, Bertolt Brecht lo hacía en su momento, pero digo, son otros tiempos, ¿no? Sí, bueno, un autor que militaba el Partido Comunista, ¿no? De alguna manera, bueno, en sus obras se ve reflejado eso, o sea, su visión, como dije, ¿no? Social y política, bueno, en este caso en el tema de la marihuana en un contexto social muy particular de una Italia en los años 70, ¿no? Una Italia bastante convulsionada, donde, bueno, la derecha muy la derecha y la izquierda, las izquierdas totalmente en una lucha constante, ¿no? Digo, cuando había un discurso muy fuerte, muy, digamos, no sé si monolítico, pero muy potente, un relato de izquierda muy potente que no es el actual. Estamos hablando de una obra que se llama La marihuana de mamá es la más rica, o sea, es un título un poco, para mí me resonaba un poco tonto, La marihuana de mamá es la más rica, pero cuando vi Dario Fo, dije, bueno, ya no es tonto, ¿no? Si está escrita por Dario Fo, no es tonto, ¿no? Sí, es una obra del 76. Primera pregunta que te quiero hacer. Vos, ¿es la obra traducida? ¿No tocaste nada? ¿No adaptaste nada a este momento tan especial del Uruguay? Porque hay frases que parecen
exactamente de lo que estamos viendo ahora, exactamente de lo que estamos hablando ahora. O sea, la obra sí se realizó, bueno, una traducción, que la realizó Susana Anselmi, gran actriz, bueno, y también directora también, con quien compartimos alguna vez escenario, pero a su vez una muy linda amistad. Y después hicimos una versión sobre eso, ¿no? Y cuando digo versión no tiene que ver con traerlo a nuestros días, ni tampoco a un Uruguay, porque era realmente imposible, ¿no? Porque vivimos en un contexto distinto, ¿no? Entonces, lo que sí hicimos en cuanto a la versión es ayornar un poco en cuanto a distintos pasajes que tiene la obra, que son un poco quizás demasiado recurrentes en cuanto a la línea que se quiere tirar. Para darle más dinámica, digamos, sí, ¿no? Más dinámica. Sí, sobre todo hay algunos tiradas o algunos monólogos que especialmente tiene Rosetta, que es la madre, que por ahí se hacen un poco, que es entendible para lo que era en ese contexto. Muy políticos, sí, digamos, muy políticos o moralizantes. Sí, o explicativos, quizás también hasta explicativos, ¿no? Y que bueno, era también uno de los objetivos también en esa época, ¿no? No digo que como haya quedado esta versión no estemos quizás, bueno, sí, dando nuestra visión, pero bueno, quizás se sacó un poco aquello de dar una clase, sí, o dar una línea, ¿no? Entonces igual tiene igual en algunos momentos hay sí, por momentos unos discursos y unos planteos acerca de la militancia, obviamente la militancia de izquierda, sí, y lo que puede hacer la droga o lo que puede hacer la sustancia o la marihuana, el efecto que puede tener, ¿no? Sí, en realidad, bueno, esta obra es una comedia, es una gran comedia. Es una comedia y aparte delirante, italiana, bufa, en el sentido de que a veces hay humor grueso italiano también, sí, hay momentos, digamos. Sí, es como muy directo, sí, es muy popular, o sea, así también es el teatro de Dario Fo. O sea, toma temas que están en la calle, ¿no? Que están en el pueblo y los presenta con inteligencia, obviamente, pero con un lenguaje muchas veces muy muy directo. O sea, y eso no por eso le quita inteligencia. No, ni le quita profundidad. Ni le quita profundidad. Pero sí, es verdad, es como con un lenguaje muy directo. E incluso él, digamos, teatralmente me da la impresión, por lo menos en esta obra, que usa un recurso como muy simple, muy potente. Es decir, por lo que yo entendí, es del año 76, la obra está detonada, o él la quiso hacer, porque hubo una ley en Italia donde despenalizaba el consumo. En realidad en el 75 es que se instala, o se declara una nueva ley, no de despenalización, sino de quizás de división en lo que son las drogas duras de las blandas por primera vez, porque había una ley de muchísimos años antes, pero o sea, sí separaba muy bien lo que era la marihuana y el tráfico del consumo, y el tráfico del consumo, donde ahí había obviamente donde el autor se ríe mucho de eso, donde no estaba como muy claro qué quiere decir traficar, ¿no? Que dice, bueno, si te agarran con un poco de marihuana y das 2 pasos, ya sos traficante, ¿no? Claro. No sos consumidor. ¿Y qué quiere decir la módica suma o módica sustancia que uno puede... Porque no estaba con un gramo especial, un gramaje especial. De todas formas, igual, digamos, el detonante es una ley que intenta legislar sobre cambios que ya estaban en la sociedad, que obviamente estaba mucho más expandida la marihuana y otras sustancias, ¿no? Y lo que hace él, que me parece un recurso como muy directo, es que lo que podía haber en Italia o en cualquier lugar del mundo es la diferencia o la lucha entre la generación anterior y la nueva generación que ve más natural la marihuana, la sustancia, o la cocaína, la heroína, en fin, no sé qué, no sé cuánto, y la otra que se escandaliza. Bueno, lo que hace es muy sencillo, lo invierte.
Lo invierte, ahí está. Y los que fuman es el abuelo y la madre, y el hijo viene, el nieto viene y tiene que descubrirlo, digamos. Claro, es muy directo, muy sencillo. Ese es el detonante de la obra, o sea, el hijo que se va porque de alguna manera no encuentra cabida en esa casa donde de alguna manera es echado por fumar marihuana, y bueno, cuando vuelve se encuentra con que la familia se ha convertido no solamente en consumidores sino traficantes, cultivan son traficantes, y bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Después empiezan a aparecer otros personajes donde, bueno, se da también esa suerte de teatro dentro del teatro, ¿no? Donde estos personajes crean otros personajes, y bueno, donde también, bueno, ahí se le da palo o se habla un poco de todo el tema del lugar que tiene el Estado en cuanto a perseguir caso la parte de un policía que aparece que es un sobrinito. Realmente yo después me quedé pensando, porque uno no se da cuenta en ese momento, se ríe, la gente se ríe mucho. No, hay muchas yo cosas. Fui el sábado, estaba completo, pero después me di cuenta que lo que él hace en la obra es prácticamente tomar todos los aspectos de este tema, ¿no? O sea, los aspectos de este tema que pasan por, como decís vos, la policía que decomisa, pero entonces se queda con una parte y se la da a otros no sé qué, ¿no? O los traficantes, ¿no? Una cosa si tiene un tamaño y si tienen otro. O de repente dicen, a nosotros la policía no está pagando a la industria farmacéutica, que es droga legal, para que combatamos las drogas ilegales. Claro. O los psicofármacos son legales, pero entonces hay que consumir más eso. O sea, estaba dando toda, o por ejemplo otro detalle, digamos, que hace al uso de la sustancia, de cualquier sustancia, que es el contexto y la sugestión. Si no hay un marco de prohibición y sugestión, no te pega tanto, obviamente, ¿no? Claro, y te puede pegar algo que no, en fin. O sea, y esto me estoy quedando corto, ¿no? Para no contar. No, pero mucho. No estoy contando, pero estoy diciendo todos los aspectos. Sí, después está la iglesia. La iglesia, que también aparece como cómplice, como cómplice de alguna manera incluso como denunciante de los pequeños distribuidores. Es una comedia de enredo también, comedia de enredo. Está basada justo, hay que decirlo también, más que en el pensamiento, me parece a mí, en el adoctrinamiento, si bien hay algunos mensajes, está basada más bien en el golpe y porrazo, o sea, tratar de hacer reír, ¿no? O sea, tratar en principio de hacer reír. Uno después se da cuenta que en realidad mencionó todos los aspectos que hay en torno a eso, que aparte no toma posición. Sí, por eso yo cuando a veces por ahí uno ha leído quizás alguna crítica o algo, yo creo que quien se queda solamente con esto de sí, la gente se ríe o está muy impulsado, presionado la risa, ¿no? Darío Fo, en este caso esta obra es delirante, y se inicia, digamos, que quizás en un contexto quizás un poco más realista, hiperrealista, de esta familia compuesta por el nono, su hija y el nieto de nono, ¿no? Y el hijo de su hija, y bueno, pero cada vez se va haciendo mucho más delirante y cada vez incluso hasta más grotesco, y donde sí se va de alguna manera la apuesta y el registro se va transformando en un registro un poco más grotesco y mucho más lanzado que inicialmente, porque así el texto así lo pide, las situaciones lo piden. Y creo que es un poco la intención del autor también, ¿no? O sea, ir en una espiral donde al final todos no sepamos exactamente. Igual hay también una bajada de energía al final, obviamente, ¿no? Porque eso no puede seguir creciendo, ¿no? Pero en realidad me interesaba también preguntarte, porque una de las cosas que me pasó a mí, digo que en Uruguay estamos viviendo una situación con respecto al cannabis, a la marihuana, que es una situación inusual y que sobre todo no es una situación definida, ¿no? O sea, en el resto del planeta, en la Tierra, en todo el mundo,
digo, era famoso el presidente Mujica, el expresidente, porque aquí hay marihuana libre y estatal, ¿no? Entonces yo fui a Brasil y los brasileños están convencidos que en las esquinas compramos. Compramos entonces, eso no ocurre así. Y yo fui al Teatro Circular y vi, y lo comenté, un montón de plantitas que hay en las tres escaleras, ¿no? En las dos escaleras del Teatro Circular. Sí. Y entonces pensé, esas plantitas, ¿serán verdaderas o no serán verdaderas? Y bueno, hay que ir a verla. ¿Es el real o ficción? Y hay una señora que yo la estaba mirando y las tocó y se sacó una foto para Facebook, ¿no? Porque está rodeado de plantitas de marihuana. Y yo me tuve que levantar y ir a tocarla también. Sí, ¿no? sí. Entonces estamos en un momento en que no sabemos dónde es la realidad y cuál es la ficción. Sí. Porque pensé, quizás Sinver pidió un permiso especial y entonces... No, mira, en un momento, en todo el delirio, todo ese proceso que uno va teniendo, no uno solo, ¿no? Sino acompañado de los actores, de los diseñadores, bueno, y quizás, bueno, esta idea de tener el Gran Teatro, ¿no? Circular, con una gran plantación de marihuana, esa fue un poco la primera imagen que me vino a la cabeza. Bueno, pero para eso había que conseguir la marihuana, ¿no? Y bueno, hay que ver si es verdadero o no, vamos a estar diciendo. No, pero siento que la idea era justamente que el público se sintiera dentro de una gran plantación de marihuana. Por eso, de hecho, bueno, los actores, los personajes plantan, tienen todos esos plantines, tienen todas esas macetas, por eso. Pero por eso yo te preguntaba al principio si no se adaptó algún diálogo, porque los diálogos también reflejan lo que ocurre a nivel legal o de discurso social cuando cambia y cuando hay una práctica que se va haciendo realidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Existen? No, mira, o sea, lo que hay es un discurso, bueno, o un lenguaje un poco más directo en eso, en la traducción, en la versión. O sea, no cambiamos nada. O sea, ni de situaciones, sí, en la forma de decir, que es un poco, que en eso soy como bastante consecuente, ¿no? En todas mis puestas, justamente en poder quizás en lo posible poder hacer nuestra propia traducción, nuestra propia versión. Vos hacés traducciones me acuerdo por ejemplo, aquella, la de Ionesco, por ejemplo, la de Ionesco, bueno, la del Rey se muere, todas, en realidad todas. Y sobre todo los diálogos, tratar de llevarlos a un uruguayo más o menos. Sí, o sea, no vas a escuchar un che bo, ni un ta, o bueno, capaz que fuiste de esta función y algún actor se le escapó, pero pero la idea es un decir que no distancie, claro. A no ser que sea a propósito, que uno esté buscando quizás incluso hasta en los tiempos verbales, no sé, pero bueno, la idea un poco te decía que la versión un poco tuvo que ver con acortar un poco la obra y bueno, porque la obra es muchísimo más larga. Muy bien, amigos, seguimos después de la pausa. Estamos conversando con Alberto Sinver en torno a esta obra de teatro que se llama La marihuana de mamá es la más rica, que está en el Circular, una comedia del gran Darío Fo. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Hay un detalle, esta familia es italiana, es claramente italiana, están ocupando, son militantes comunistas o algo así, digamos, de izquierda, de alguna manera están organizados porque están ocupando, no están pagando, en fin, pueden estar desalojados. Sí, éramos muy típicos en esa época, ¿no? Que se ocupaban casas y lugares, porque la gente no tenía dónde vivir, bueno, eran echados, eran desalojados hacia otros lados, que eso también se habla, y bueno, sí, en realidad usamos muchos disparadores, usamos también películas, sí, yo trato de utilizar todo lo que pueda sumar
y acercarnos sensiblemente a lo que puede ser una época o bueno, o la estética hacia donde se quiere ir. Uno de los actores que arranca un poco también actúa ella, que se llama Paola Bendito, ¿no? Paola, sí, Paola Bendito y Jorge Bolani. Jorge Sí. Bolani es ya es muy célebre a esta altura y tiene todo un perfil, unos recursos también Sí. que son muy reconocibles, digamos, ¿no? Me refiero a que uno de los peligros era que podía ser una obra de Jorge Bolani. ¿Me explico? Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Porque él con su perfil y con su forma y sus recursos podía hacer que la obra... Y eso no ocurre así porque, digamos, arranca con mucha fuerza él y después él va como bajando para que otros suban. Sí, es un placer, trabajar con Bolani, desde todo punto de vista, dentro de su aporte, sus ganas de trabajar, de todo, bueno, y obviamente lo que logra en escena, con quizás, sí, con todos los demás ya, a no ser con Federico Torrado, que es invitado. Después está, bueno, Paola Bendito, que ya venimos trabajando, Sí. que es parte del elenco, Gustavo Bianchi, Guillermo Robales, Martín Castro y Cecilia Lema, que son parte del elenco del Circular. Sí, es un trabajo Y son parte, digamos, de ese un gran, equipo que tenés un gran, vos, digamos, ¿no? Digamos. no, en realidad no lo tengo, ojalá. No lo tengo. Quiero decir, estaba otra que es ahora me olvidé, pero digo que te acompañaba las últimas tres y ahora que la que hizo la traducción de... Alicia Garategui. Sí, bueno, por eso ese es mi grupo de Los Terribles. Exacto, tu grupo. Ese grupo de Los Terribles, que en realidad lo último que hicimos fue la boda de Brecht, que estuvimos girando por todos los barrios. Pero es otra, es Alicia Garategui, sí, es otra que se y Carla Moscatelli. Moscatelli También. Carla Moscatelli. Sí. Pero bueno, acá es el elenco circular con Jorge Bolani que vuelve al Teatro Circular después de muchos años, y bueno, ahí está Federico Torrado que es invitado, pero y todo el grupete de técnicos, de diseñadores, Claudia Schiaffino, Beatriz Martínez, Paula Villalba y Martín Blanchet, que siempre me acompaña y que son parte del grupo Los Terribles. Una característica tuya en general es la dinámica o el ritmo de la obra, sí, ¿no? Eso es como un sello, digamos, en cuanto a que hay una cuestión rítmica para que no decaiga y entonces se usan muchísimos recursos, pero digo, para que no decaiga, ¿no? Para que la obra no baje en algún momento. Eso no quiere decir que vaya siempre rapidísimo, ni mucho menos, ¿no? La de Harold Pinter no era así, digamos. Pero el tema es que sea dinámica, capaz que, bueno, no sé si incluso nombramos la del Rey se muere, que es una obra totalmente estática, y yo la hice trabajé por el opuesto. Exacto, y el Teatro Circular te permite esas como tres entradas que tiene para usar. Sí, no siempre se tiene que usar este recurso, pero en este caso, que es una obra que esta versión dura más o menos 1:40, 1:45, de acuerdo a las risas, pero bueno, se hace muy rápida, se hace un detalle, porque en general ahora las obras están siendo 1:10 más o menos, y a mí cuando salí me sorprendió la obra, ¿no? No lo sabía que duraba tanto eso. Y eso hace que estén al palo, todos, y si bien hay como una gran escena que es donde se sitúa, digamos, cuál es el gran conflicto familiar entre el nono, su hija y el nieto, ¿no? Que tiene una extensión más de media hora. Después empiezan a aparecer otros personajes, el heroinómano, que aparece también con un contexto social totalmente distinto. Reitero que otra vez con el tema de ver todos los aspectos de lo que puede ser el uso de sustancias, porque, digamos, puede empezar como una loa a la marihuana, puede seguir puede seguir una crítica a los psicofármacos, puede seguir, es decir, después, digo, uno no se da cuenta en ese momento, ¿no? Pero lo que hay es tratar de ver todo el prisma del asunto, que no es fácil, no es complejo, y lo que menos se resiste es a la simplificación, cosa que a veces se cae muy fácilmente. Pues mirá que el tema de la marihuana. Sí, discutimos mucho, ensayamos mucho,
o sea, mucho, o sea, 6 veces por semana, o sea, jornadas largas, en donde también discutíamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque vos ya dirigiste otros elencos y vos Sí. una vez fuera a micrófono me comentaste que a veces hay elencos que son más difíciles de agarrarla, ¿no? De trabajarlos y que agarren. En este caso, No, en que agarren la forma, eso que se va creando en el propio elenco. No, en este caso no, yo trabajo mucho, o trabajamos mucho con la improvisación, más allá que, bueno, que uno, tira una línea o hacia dónde quiere ir y va como, bueno, moldeando, pero trabajamos mucho con lo que aporta Claro. el actor, ¿no? No estoy hablando por ahí del diseño de la apuesta, sino, bueno, o sea, el actor es un ser creador que aporta aquella visión. Moldear las ganas, ¿no? El ánimo. Sí, digamos, darle quizás motivaciones, o sea, trabajamos también escenas que no están, que se habla en la obra y que no están, o más. ¿Y la supresión de escenas porque dijiste que era una obra larga o ya la definiste de antes? No, eso ya estaba. de antes. Quizás lo que trabajamos, trabajamos en conjunto fue pulir alguna escena que nos parecía un poquito que cuando la vamos poniendo que como que se estira demasiado, o alguna palabra que quizás se va un poquito del código, pero bueno, hay como, o sea, se trabaja en conjunto. Sí. Pero respondiendo en tu pregunta, no, a mí me gusta armar justamente esto de equipos, ¿no? De equipos de trabajo, donde el actor sienta que le pertenece la obra, no eso de que está en una obra, en una apuesta donde, bueno, sí me dijeron que tenía que hacer esto Sí. Entonces, en la medida que el actor se siente libre, se siente relajado, se siente libre, puede crear, puede proponer. Y bueno, humildemente uno trata de guiar y de, bueno, algunos que proponen más, otros menos, eso de acuerdo a las herramientas que puedan tener, a los tiempos también, porque también tiene que haber, hay un tiempo que es acotado, que es de ensayos, o el actor puede entender, ¿no? Mentalmente le puede entender, pero no, capaz no le sale, o bueno, hay como muchas, y bueno, y tratar de dar también otros tipos de motivaciones. Tuvimos, como te había comentado fuera del aire, una charla con una empresa que vende insumos para cultivar marihuana, porque no toda la gente o integrante del equipo conocía realmente lo que es cultivar, o de distintos tipos, y está bueno de primera mano escuchar. ¿Se fuma en la obra? ¿Se fuma una especie de menta con tilo, no sé qué historia, ¿no? Pero en un momento hay un olor a porro importante al principio. Después bueno, capaz que eso es algo es parte de la ficción, ¿no? Sí, que estamos ahí. No. Bueno, también aparece ahí un escorpión ahí en la vuelta. Pero tuviste que resolver el tema de cómo ellos tienen que hacer el cigarro, prenderlo. Eso fue muy divertido, muy divertido. Resolverlo también. Sí, muy divertido el tema de la tuca. Bueno, hay como muchas palabras, ¿no? El caño, la tuca, no sé, nombré 2 cosas, pero hay, o sea, las distintas especies de la marihuana, en realidad, el hashish, ¿qué es? Exacto, ¿de dónde surge? Aceite, bueno, hay como muchos términos que quien conoce y quien no conoce, me parece como que está bueno que se puedan acercar, como decís, para divertirse, pero también para reflexionar sobre un tema que... Yo diría que en principio uno se divierte mucho. La marihuana de mamá es la más rica, va en el circular, los sábados a las 21 horas, los domingos a las 19 horas, y bueno, y la gente se ríe mucho, y después también, como pasa con las obras buenas, quedan, digamos, resonando, ¿no?
Sí, eso pasa porque aparte nos pasaba a nosotros, ¿no? Así que al público sabemos que sí, porque bueno, es un poco el comentario que y aparte que hay lleno total, ¿no? Así sí, que la verdad que hay que ir con tiempo, sacar las entradas, porque por suerte desde que estrenamos ya hace más de un mes, el 21 de mayo fue el estreno, y venimos agotando. Genial. Alberto Simberg, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, por favor, gracias a vos, como siempre, es un gusto estar acá en tu programa. Muy bien, amigos, vamos a recibir aquí en La Máquina de Pensar a Liliana Villanueva. ¿Estás ahí, Liliana? Estoy por acá, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, acá un poco conmovida y conmocionada por todo lo que está pasando. No sé si te enteraste del golpe de Estado en Turquía. No me enteré del golpe de Estado en Turquía, hace poco pero que bueno. lo están, me doy cuenta que cuando suceden las cosas no se usan adjetivos. Sí, cuando se las evoca. Ah, mirá, ¿y eso? Sí, me doy cuenta. Bueno, se usa, ahora hace una hora más o menos que están pasando noticias, y lo que más se usa es tremendo, dramático, pero es como que no hay adjetivo para lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Todo se concentra en esas 2 o 3 palabras. Y me doy cuenta que ahora que estuve viendo muchos documentales de la época de los golpes y tal, y los adjetivos, todo lleno de adjetivos. No lo vi por eso, lo vi por Ajá. otra cuestión. Y que bueno, cuando se evocan los hechos, sí, aparecen Bueno, quizás cuando se evocan a la distancia uno puede calificar mejor las Sí. cosas o contextualizarlas. Por ejemplo, lo que pasó, ahora digo que me estás diciendo esto, lo que pasó en Niza ayer, el mundo decía sin palabras, ¿no? O sea, ya no... Claro, ¿no? claro, o sea, claro, se parece cuando como que se habían sucede- terminado los adjetivos de la otra vez, digamos, ¿no? Exacto. Ahora ya nadie decía nada. Exactamente, en el momento es eso que vos decís. Bueno, algunos dicen tremendo, dramático, es increíble, pero sin palabras. Uh-huh. Después en la evocación, cuando uno se sienta, cuando uno evoca, cuando escribe, entonces ahí empiezan a surgir todos los adjetivos. Es como si hubiera una especie de resaca de la memoria, ¿no? Bueno, voy a tratar de concentrarme, porque estoy viendo las imágenes y me toca el aspecto periodístico, entonces... Uh-huh. Pero para esta columna vos anunciaste que ibas a hablar sobre el adjetivo y los muebles superfluos. Claro, sí. Yo quería contar, Susana Clapp, que fue la editora y también fue muy amiga de Bruce Chatwin, del viajero inglés. Sí. Ella fue la que le editó, que nadie le quería editar, el viaje que él hizo a la Patagonia. Se lo editó ella. Hizo una biografía preciosa de su vida, de su trato con él, de las correcciones que ella le hacía a los textos. Ella cuenta que trabajaban juntos los textos a veces, porque él se iba mucho por las ramas, ¿no? Uh-huh. Era un gran contador de historias, un gran orador, y se iba por las ramas. Y ella cuenta que a Chatwin le daba tanto placer desechar un adjetivo de sus manuscritos como eliminar un adorno o mueble superfluo de su departamento. Él cuando paraba en Londres tenía un apartamento muy pequeñito, un monoambiente, lo llaman así garsonier, ¿no? Sí. Un piso de soltero en Kensington, que es uno de los barrios más caros de Londres, pero como digo, era un monoambiente. Le había pedido a un arquitecto que se lo diseñara, y le dijo que él quería un cruce entre una celda monástica y un camarote de barco. Él no le pidió que hiciera algo moderno. Uno se imagina, bueno, es algo chiquito que era algo moderno. No. Le pidió un espacio, bueno, como te dije, ¿no? Él amaba los objetos. Él había trabajado en una casa de ¿cómo se llama? Sotheby's, ¿no? De remates. Ah, sí, claro, de Sotheby's, sí. Claro. De subastas, sí. De subastas. Sí. Y bueno, yo pensaba que un adjetivo molesto es casi como poner una lámpara de caireles en un piso de 2,30 metros de altura, ¿no? Uh-huh. Si uno camina, te vas a chocar con la lámpara. Si vos lees con adjetivos molestos o repetitivos,
bueno, es como una molestia, digamos. ¿Te das cuenta que no me puedo concentrar? Porque estoy Sí. No, aparte, digamos, en este momento la realidad, bueno, el miércoles estuve hablando con un historiador, Gerardo Caetano, muy importante aquí en Uruguay, y algo de lo que decíamos es que la realidad en el mundo es tan líquida, tan fluida en este momento, que sobrepasa. Digo, por ejemplo, te lo menciono, pero no vamos a hablar de eso. Todo el tema de los 9 millones de dólares y de la monja que no era monja, y de López, del convento que no es convento. Y que una de las monjas parece que era uruguaya y tenía un pasado un pasado de Tupamara. Digo, es una cosa que es, si alguien lo escribiera en una novela, le dirían, esto es inverosímil, y si los hermanos Cohen lo hicieran, lo filmaran, tendrían que ponerle más humor, porque si no, uno no se lo creería. Sería como una cosa muy dirían que es inverosímil. Totalmente, sí. Que no puede ser así, que imaginación, ¿no? Exacto, sí. Desbocada totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, el adjetivo, volviendo al tema, el adjetivo dice mucho de cómo nosotros pensamos, ¿no? Y de cómo vemos al mundo. Y yo casi arriesgaría a decir que también es un poco un tema de Chatwin, que los sedentarios suelen usar más adjetivos que los nómades, así como tienen más muebles que los nómades. Deshacerse de objetos y muebles es una de las premisas de los nómades, de la movilidad. Cuando hablabas de lo líquido, yo también pensaba recién, estoy yendo y viniendo con las ideas, lo líquido, que bueno, que es un concepto del filósofo polaco, ¿no? Sí, Zygmunt Bauman. Claro, de Zygmunt Bauman, pero él dice que hay un contenedor para ese líquido, pero ahora uno tiene la sensación de que ni siquiera hay un contenedor. Que se desborda a veces. Claro, que no hay forma, o sea, él dice que el líquido toma la forma del contenedor donde uno lo pone, pero uno se pregunta cuál es el contenedor, ¿verdad? Sí, en realidad Zygmunt Bauman dice eso de que los grandes relatos como que se han caído, se han derruido, y lo que quedan son algo en un estado de liquidez o de fluidez, que no hay grandes metarrelatos como referencia, digamos, que todo está cambiando. Claro. Esa sería una simplificación mía muy sencilla. Claro, bueno, el artefacto, digamos, que contiene ese líquido sería Europa también, que se está desmembrando, con un Brexit por un lado, Turquía por el otro. Bueno, volvamos al tema. A fines del siglo XIX, Carlos Marx dijo una frase, porque había habido crisis cíclicas muy grandes del capitalismo, dijo, todo lo sólido parece desvanecerse en el aire, ¿no? Porque, digamos, las grandes bancos o las grandes instituciones desaparecían, ¿no? Claro, aquí tenemos, yo qué sé, yo pensaba la FIFA parecía una cosa y de repente, en fin, pero el tema del adjetivo, te pregunto, hay algunos que dicen que el adjetivo es precisamente poco sustantivo, ¿no? O sea, que siempre es algo que está que se puede quitar. Sí, es algo que se puede quitar. También Borges decía que un buen adjetivo bien puesto es una pegada. Bueno, no son expresiones de Borges, pero lo recuerdo más o menos así, ¿no? Yo quería, si me llega, si me alcanza el tiempo ahora. Sí, 6 minutos. Sí, pasando, bueno, de Bruce Chatwin para atrás en el tiempo, Chekhov criticaba mucho a Maxim Gorky cuando era más joven, Gorky, por el uso abusivo que él hacía de los adjetivos y de los adverbios también. Otra de las cosas que me doy cuenta cuando la realidad nos supera es que sobre todo en periodismo se hace mucho uso y abuso del adverbio, ¿no? Bueno, y sobre todo los adverbios terminados en mente, que es una cuestión como muy automática, ¿no? Es automático. Sólidamente, es como que es una forma fácil de generar un adverbio. Exacto, una frase que no está bien armada generalmente se rellena con adverbios. Chekhov le dice a Gorky en una carta: suprima siempre que sea posible los adjetivos y los adverbios. Le dice: en sus escritos hay tantos adjetivos y adverbios que la atención del lector se distrae y se cansa. Cuando yo escribo, y cita, el hombre se sentó en la hierba, eso se entiende enseguida, es un texto claro. Pero si dijera, como escribía Gorky,
Un hombre alto, de espaldas angostas, de estatura mediana, con una pera de color rojiza, se sentó sin producir el menor ruido y mirando alrededor con expresión tímida y asustada sobre la verde hierba ya pisoteada. Chekhov le decía, todo eso no entra de golpe en la cabeza, los datos no ocupan el lugar correspondiente. Le decía, los elementos de una narración deben encontrar su puesto inmediatamente, sin tardanza. Debo leer, debo ver, le dice Chekhov, que el hombre se sentó en la hierba en un segundo, ¿no? En el tiempo que el hombre realmente necesitó para sentarse en esa hierba. Es la idea también como de que la prosa tiene un timing, un tempo que puede adecuarse a la acción que está narrando. A veces puede adecuarse, otros escritores dicen no, que se puede ensanchar, y otros que se puede abreviar, ¿no? Pero el tema es hacerlo, digamos, con intención, ¿no? Con una intención artística y no sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Claro. A mí me costaba hace ya muchos años leer a Julián Marías, ahora... Javier Marías, ¿no? ¿Cómo? Javier Marías, ¿no es? Javier Marías. Sí, Javier Marías, sí. Sí, bueno, ahora se me mezcla todo. Porque los hechos en sus textos duran más que la realidad. Claro. Él es capaz de decirte que una gota cae de una canilla durante 3 páginas, ¿no? Que puede ser, bueno, gran literatura, pero uno se pregunta, bueno, ¿es necesario tanto? Y con tantos adjetivos y tal. Bueno, pero sí, digo, hay algunos que, por ejemplo, para comerse una magdalena, como en el caso de Proust, tardan 7 tomos. Claro, seguramente. No, eso es un flashback que hace Proust. Sí, hay adjetivos que realmente son una puntería. Me acuerdo de un compañero de taller que escribió Sillas Mezquinas, que es muy lindo. Mi amiga peruana, de la que a veces hablo, me dijo, el vil verdulero peruano, me dijo, de su verdulero. A mí me gusta la frase de Onetti, que en Los Adioses dice, había 3 o 4 adjetivos para definirla y eran contradictorios. Muy lindo eso. Después encontré un Piglia, lo critica y y habla bien de Onetti cuando dice, Onetti suele usar más adjetivos abstractos de los que uno desearía. Mira. Pero esa suma de imperfecciones, Piglia suma el uso de gerundios, dice que la conclusión de las frases a veces es incierta, pronombres que a veces no están bien definidos. Él dice, esa persistencia en el error convierten a su escritura en algo único y su prosa en un gran acontecimiento de la lengua. Claro. Yo me hago a veces para mí y propongo como un ejercicio de relectura de los textos. Yo creo que al principio hay que escribir lo que a uno le salga y cómo le salga, porque no es bueno ponerse reglas desde el principio. O sea, yo no le voy a decir a alguien no escribas con adjetivos. Yo puedo decir, leo tu texto y me parece que este adjetivo no va o está de más, o este sustantivo no necesita tener 2 adjetivos como si fueran guardaespaldas, ¿no? Sí, gente que... Pero, por ejemplo, digamos, en el Aleph de Borges, ¿no? Que hay una célebre enumeración que está espectacular, que es muy poética, y hace poco leí una interpretación de todo el cuento, digamos, a raíz de que él va diciendo de cada palabra, va diciendo un adjetivo o 2, y solamente cuando habla de ella, utiliza 3 adjetivos. Entonces, como diciendo que esos 3 adjetivos significan más que todo lo otro, que el otro está por la música, la resonancia, el ritmo. Claro. Bueno, el año pasado hubo un gran escándalo acá con la viuda de Borges, con María Kodama y Cacho Chan, que... el Aleph engordado. El Aleph engordado. Y me acuerdo que habían propuesto un grupo de gente, yo fui, hubo una especie de reunión en la Biblioteca Nacional acá, pero en apoyo, porque le habían hecho un juicio y tenía que pagar. Hablamos de eso. Habían propuesto trabajar... A todos los escritores, a toda la gente que quisiera trabajar el Aleph, ¿no? Y me acuerdo que mi propuesta era sacarle todos los adjetivos, dejar uno solo. No recuerdo cómo quedó, pero funcionaba igual.
Dale. Bueno, Liliana Villanueva, se nos terminó el tiempo, se nos pasó el tiempo, líquida y fluidamente, esta columna de Taller Literario. Hablamos del adjetivo, hablamos de lo superfluo, esperemos que hayamos hablado también de algo sustantivo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Te mando un beso grande, bueno, un beso. Liliana, y se terminó la semana, terminamos con Liliana, y el lunes a partir de las 19 horas estaremos aquí. Vamos a dedicarle una semana a un escritor uruguayo que se fue hace poco, un hombre de radio, un dramaturgo